Es Radio. Bueno, son amigos las 9:24, 8:24 en la Comunidad Canaria. Tengo aquí a dos sabios que me van a ayudar a explicarles bien en qué ha consistido, si es que ha consistido en algo, el acuerdo de hoy de la financiación autonómica. Que esto es dificilísimo. John Muller, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis. Te lo sabes, si no me vas a dejar en mal lugar, ¿no? Bueno, ahí me lo sé, sí. Don Manuel Llamas, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién de los dos quiere hacer de ponente? Es igual. John. ¿Ha dicho John? No. ¿Te ha cedido el bueno, testigo? Yo, ¿con qué me quedo del debate de la conferencia de presidentes? Bueno, me imagino que la parte burocrática nos la sabemos, la composición de una comisión, el plazo de un mes para la negociación de la financiación, etcétera. Pero quizás lo más interesante es la batalla que se ha abierto en torno al tema fiscal. Es decir, la presión que hay por parte de las comunidades autónomas socialistas y la indignación que hay para unirse y arremeter contra las facilidades fiscales que tiene Madrid, tanto en el impuesto de sucesiones como en el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio que está bonificado en Madrid, que no está, y en Baleares creo también, pero que no está bonificado en otras comunidades autónomas, es una fuente de financiación importante para esas comunidades que lo tienen transferido. Y el impuesto de sucesiones ha sido para Madrid, su bonificación, un atractivo enorme para un montón de empresas y familias que se han venido a Madrid al encontrar que la tributación es más favorable. Y se ve que esto está causando un deterioro importante o un daño importante a las economías de comunidades autónomas como Cataluña o como Andalucía, que son las que están protestando más por esta situación. ¿De qué se trata entonces? ¿De prohibir a Madrid que lo haga? Hombre, la presión es exactamente esa, armonización fiscal, para que Madrid suba los impuestos y para que reponga el impuesto. Armonizamos los impuestos haciendo ellos hacia abajo, claro, como todos que sigan ellos el ejemplo de Madrid. No, lo que me resulta más curioso es que precisamente esas comunidades, bueno, en el caso de Andalucía, Andalucía es receptora neta de recursos de los demás. Madrid, en cambio, es donante neto, pone más de lo que recibe. Entre otras cosas, pone más de lo que recibe porque genera mucho, y entre otras cosas genera mucho porque genera un entorno amigable hacia la economía, hacia los negocios y hacia la industria, precisamente bajando los impuestos. Bueno, a mí me parece que esto es la escopeta detrás del cazador, y es un poco lo que se ha escenificado en esta reunión. Una presión muy insistente por parte de Chimo Puig y de Andalucía, de Susana Díaz, para que se armonice la fiscalidad en España. Resulta curioso que algunos defensores del federalismo, como los socialistas, que quieren incluirlo definitivamente, incluso reformar la Constitución para avanzar en el federalismo, estén en contra o a favor de la armonización fiscal. En Estados Unidos, que es un sistema federal, estarían sin duda señalando con el dedo a Delaware porque tiene un sistema tributario más flexible que el resto de los estados. Pero eso es precisamente la competencia fiscal era uno de los elementos que los padres de las comunidades autónomas consideraban pues atractivo de ese sistema, ¿no? Yo creo que empieza ahora, realmente es ahora cuando empieza la negociación de la financiación autonómica. Estamos en los inicios, pero como bien ha señalado John, yo creo que los tiros están claros, las cartas están encima de la mesa. Aparte del tema catalán, que yo creo que ese es un tema aparte, que está negociando directamente el gobierno con la Generalidad, y en donde las comunidades autónomas ya se han mostrado en contra de que haya cualquier tipo de cesión hacia una mayor financiación a Cataluña. Yo creo que el resto de comunidades autónomas, está claro cuál es el objetivo. Se va a reformar todo para que todo siga igual, solo que peor. Para mí esa es la conclusión de la sesión a la que hemos asistido hoy. ¿Por qué? Pues básicamente, para empezar, porque lo sustancial del modelo no va a cambiar absolutamente en nada. El modelo se sustenta sobre el siguiente principio. Las comunidades autónomas gastan y el gobierno central recauda. Por lo tanto, los incentivos son tremendamente perversos. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas no tienen ninguna responsabilidad fiscal, en el sentido de que aquellas que gasten por encima de sus posibilidades o que costeen servicios públicos que no se pueden permitir, su estrategia no consistirá en generar riqueza, en generar empleo para recaudar más dinero, en atraer inversión para generar negocio y también que se eleven los ingresos fiscales, o en última instancia no tendrán
que subir los impuestos a sus ciudadanos para financiar ese tipo de servicios, sino que su única estrategia consistirá en llorarle al gobierno central, en llorarle al Estado para recibir más dinero de la caja común, por así decirlo, de la financiación autonómica. Por lo tanto, ese núcleo, que es así como ha funcionado el sistema desde que se implantó, no se va a modificar. Se habla del principio de ordinalidad, eso es cierto, y ahí existe una cierta discrepancia entre comunidades ricas y comunidades pobres. El principio de ordinalidad lo que viene a decir es: mantenemos el sistema de financiación autonómico, mantenemos la solidaridad interterritorial, pero yo, Comunidad de Madrid, que soy comunidad rica, por ejemplo, o Cataluña, que también aporta dinero, bueno, aportaba, ahora recibe dinero del gobierno central, pero como comunidad rica también aportaba dinero a la caja común de la solidaridad interterritorial, yo voy a seguir aportando dinero, pero siempre y cuando mi renta per cápita no se vea minuscabada, es decir, que en el reparto de financiación yo no salga perjudicado, por así decirlo. Sí, el principio de ordinalidad es que una vez que estás, o sea, que el orden, digamos, de las comunidades, el ranking de comunidades que más recursos disponen, después de las transferencias solidarias al resto de las comunidades y a los fondos comunes, tú no puedas, por ejemplo, si eras la primera, porque eras la que más recaudaba, la que le va mejor, Madrid, por ejemplo, lo que no puede ocurrir es que después de darle dinero tú quedes por debajo de Andalucía o de Extremadura, o que bajes tanto en el ranking, o sea, que tengas menos dinero disponible para tus ciudadanos que lo que le has transferido a otras comunidades que son menos ricas o que han conseguido menos recursos o menos impuestos. Ese es el principio de ordinalidad, que no se altere el orden, o sea, que porque ha ocurrido algunos años, o sea, Madrid y Cataluña efectivamente en algunas circunstancias han perdido recursos por habitante en relación a otras comunidades con las que son receptoras netas, ¿no? En financiación per cápita. Antes decía renta per cápita. Ordinalidad no me parece un mal principio. Por eso. Lo que me parece peor es el principio que tenemos ahora de desordinalidad. Exacto. Que es que Extremadura y Andalucía están pegadas en el fondo de la tabla de posiciones del ranking de las comunidades autónomas desde hace 35 años. Extremadura y Andalucía son las que reciben mayor financiación por habitante gracias a este sistema, a pesar de que son comunidades enormemente ricas. Perdón, y con todo lo que se les ha ayudado, no han sido capaces de mejorar en su posición en el ranking. Efectivamente. Y por eso, precisamente, Extremadura, por ejemplo, se da la paradoja de que casi el 40% de su población activa está empleada en el sector público. Eso no se lo podría permitir si no es con el dinero transferido en las comunidades autónomas. Yo creo que este asunto es clave y yo creo que ahí va a ser uno de los ejes a negociar y va a ser difícil, muy difícil de negociar por una sencilla razón, porque Andalucía saldría perjudicada y Andalucía es Susana Díaz y Susana Díaz es el PSOE y el PSOE que pacta. Es el que pacta con el PP. Por lo tanto, yo creo que esa batalla se va a perder y la otra batalla que se va a perder, y hoy se ha visto claramente con el ataque brutal e insistente de Andalucía a los bajos impuestos de la Comunidad de Madrid, es el tema de la competencia fiscal. La escasísima competencia fiscal que hay en España, el poquísimo margen que tienen las comunidades autónomas para bajar o subir impuestos, uno de ellos es el impuesto de sucesiones y donaciones, va a desaparecer. Yo sinceramente no veo a la señora Cifuentes con la personalidad suficiente, el pozo político, como para sostener y defender la singularidad fiscal de Madrid en estas circunstancias. Pero Montoro está a favor de la armonización, por lo tanto. Sí, y además el acoso que desde Hacienda se ha hecho a la Comunidad de Madrid ya en tiempos de Esperanza Aguirre y después de que ella dimitió, Ignacio González también lo padeció, pero todos los equipos económicos que han estado en Madrid saben bien de lo que estoy hablando. Ese acoso que se ha hecho desde Hacienda para que primero entraran al FLA, cosa que hizo Cristina Cifuentes, nada más formar gobierno y ganar las elecciones, lo primero que hizo fue meter a la Comunidad de Madrid en el FLA, donde no había estado nunca, porque la Comunidad de Madrid se financiaba perfectamente en los mercados. Nunca se le cerraron los mercados a la Comunidad de Madrid porque su manejo fiscal era responsable y los mercados lo cogían bien. Bueno, pues yo no veo ahora, desgraciadamente, y espero equivocarme, a Cristina Cifuentes con la fortaleza suficiente como para resistir el embate que se le viene encima
para ser armonizada fiscalmente ella y nosotros. Aclaradme una cosa, según lo que nos han explicado después de la conferencia de presidentes, el primer paso, es decir, se pone en marcha un mecanismo que será largo en el tiempo, durará un año más o menos, pero el primer paso es la constitución de una comisión de expertos, y sobre el trabajo de esa comisión de expertos empezarán después las deliberaciones que tendrán que acabar en una ley orgánica que después pasará por el Parlamento. Pero claro, es muy importante el primer papel, el que hagan esos expertos, que se supone que precisamente por ser expertos son independientes de los partidos políticos. ¿Se sabe algo de la composición o se sabe algo de las ideas que esos expertos van a producir como primer papel? Hay un economista de referencia, Ángel de la Fuente, sí, que está en FEDEA, que es el director de FEDEA. Es el director de FEDEA, es el próximo, muy próximo a Montoro, y digamos... A sus posiciones, digamos. Sí, y digamos que es el que suena como incluso posible presidente de esa comisión. De hecho, ha trabajado mucho, es un experto, un auténtico experto en materia de financiación. Sería lo lógico. Ángel de la Fuente es un personaje realmente notable porque es probablemente el mayor experto que hay en España en lo que son balanzas fiscales de comunidades autónomas. Y es el tipo que se conoce mejor. Él empezó además en una situación, ahora está en Madrid dirigiendo FEDEA, y efectivamente lo trajo Montoro. Yo no sé si él es cercano o no a Montoro, pero sí he visto que hay una cierta coincidencia en las tesis fiscales que tienen que ver con... que podría coincidir o llegar a un acuerdo rápidamente en el tema de financiación autonómica. Ahora, él es el mayor experto, ha estado trabajando la base de datos, además se ha preocupado de construir una serie de acuerdos y consensos con grupos intelectuales del PSOE catalán, grupos de economistas de Madrid, grupos de economistas de Valencia. Él ha trabajado profesionalmente en los últimos meses convocando seminarios para ir formando un consenso, por lo menos del punto de vista técnico, respecto de los grandes hitos que hay en el tema de la financiación autonómica. Y tiene un documento o un par de documentos que están colgados en la página web de FEDEA que se pueden leer, donde hay cuestiones muy interesantes. Y yo creo que ellos tienen ya un esqueleto bastante armado de consensos que han ido construyendo respecto de lo que se debe hacer en financiación autonómica. Ahora falta la mirada política. Ahora, yo no sé si Ángel va a ser el presidente de esa comisión, sería magnífico. Ahora, él tiene un perfil que, por ejemplo, a los soberanistas catalanes les repatea. O sea, de hecho, Ángel estaba allí, dirigía un instituto de investigación en Cataluña y estaba siendo permanentemente acosado por los soberanistas que defendían, por ejemplo, el España nos roba, y él fue una de las personas que plantó cara a ese argumento. Yo, la verdad, he podido leer ambos el par de trabajos que ha hecho Ángel de la Fuente sobre el tema de financiación autonómica, y creo que son muy buenos trabajos y creo que pueden servir de base como posible base para la negociación. Por ejemplo, él toca directamente el tema del principio de ordinalidad, el hecho de que el sistema... Y lo admite, el sistema actual es un auténtico desbarajuste. No tiene ningún sentido que aquellas comunidades autónomas que son las que aportan más al sistema, una vez que aportan al sistema, su financiación per cápita sea inferior al de las comunidades pobres. Eso es una auténtica barbaridad. Y por otro lado, también establece la posibilidad incluso de establecer un fondo que logre nivelar, o sea, garantizar una cierta igualdad en la provisión de ciertos servicios básicos, como es la educación, la sanidad y la dependencia. Y el resto no. El resto formaría parte de servicios o competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas y que tendrían que financiar con sus propios recursos, de tal forma que incentivaría, al menos hasta cierto punto, la competencia fiscal. Ahora bien, esto es el trabajo de los técnicos. Pero a mí esto... igual peco de pesimista, no lo sé. Me recuerda un poco al famoso trabajo que hicieron también un grupo de expertos sobre la reforma fiscal. La reforma fiscal en la que estuvieron Manolo Lagares, en donde un grupo de expertos, no solo el profesor Lagares, sino otros, trabajaron en una reforma en profundidad del sistema tributario, casi un año preparando el papel. El famoso informe, se lo entregan al ministro de Hacienda, señor Montoro, y ¿dónde está ese informe? Está en la basura, está en el cajón, no ha servido absolutamente de nada. Por lo tanto, esto es política pura, y además política de la que realmente se juega mucho, puesto que estamos hablando de comunidades autónomas, estamos hablando de principales pesos políticos, y por lo tanto... Lo que pasa es que yo veo dos diferencias así a buen micrófono, Manolo. En primer lugar, que ese informe Lagares llega
a la mesa de un ministro de mayoría absoluta en un contexto en el que no tenía que negociar con el resto de la conferencia de presidentes. Ahora estamos hablando de la financiación autonómica, compromiso contraído por 15 de los 17, porque hay 2 que no han ido, como ya sabemos, y además en un gobierno que necesariamente, o sea, que no puede imponer manu militari, como hacía el gobierno con mayoría absoluta, sus criterios. O sea, que a lo mejor resulta que ese papel sí que tiene más trascendencia ahora del que tuvo el informe Lagares en su momento. Por poner una pega a tu argumento, Luis, te diría que yo sepa, todos los sistemas de financiación, y así fue el último, el del año 2009 que negoció Zapatero, siempre se financian en base a acuerdos de interés político a nivel nacional. Es decir, las comunidades autónomas realmente casi no pintan nada en esto. Cuando Zapatero necesitaba el apoyo de los nacionalistas, se negocia un sistema de financiación en el que se prima o se beneficia a Cataluña y también se beneficia a Andalucía. Y yo creo que ahora, puesto que no está en manos de los nacionalistas, sino en manos del PSOE, la llave del gobierno, Andalucía va a tener mucho peso en esa negociación. Bueno, veremos qué pasa. Hay otra noticia que quiero comentar con vosotros, inexorablemente, que es la comparecencia de hoy de Theresa May, la premier británica, que ha dado una de cal y otra de arena. Por una parte, ha anunciado que el Parlamento será el que tome la decisión final respecto del Brexit, pero al mismo tiempo ha anunciado que ya antes de que acabe el mes de marzo piensa invocar el artículo 50, me parece que es, para que empiece la negociación, y sigue siendo partidaria del hard Brexit. ¿Con qué os quedáis? Bueno, yo me quedo con que pues estamos un poco en la misma. Estamos al inicio de la negociación entre Londres y Bruselas, pero me quedo con que el formato que va a perseguir Reino Unido no es el de un estatus especial, no es el de seguir formando parte de alguna forma de la Unión Europea, sino que es algo absolutamente aparte. Es decir, con el Brexit duro se refiere a que Reino Unido abandona la Unión Europea y está dispuesto, al menos así lo ha dicho la primera ministra, a asumir el riesgo que ello puede suponer, que si quieres ahora entramos. Había 4 grandes alternativas que tenía Reino Unido tras el Brexit. Alternativas que existen. Es el caso de Noruega. Noruega no pertenece a la Unión Europea, pero es como si estuviera. De hecho, comercia libremente, está dentro del sistema de mercado común y comercia libremente con el resto de socios, pero a cambio asume toda la legislación europea. Está el caso de Suiza, que tiene un estatus especial. Ha llegado a más de 120 acuerdos bilaterales con la Unión Europea, que le permite comerciar libremente en determinados aspectos, pero también asume parte de la legislación, no de forma automática, pero sí asume parte. Y bueno, insisto, no forma parte de la Unión Europea, pero digamos que está implícitamente, con un estatus especial. Está el caso de Turquía, que no pertenece a la Unión Europea, pero pertenece a la zona común arancelaria y puede comerciar libremente en determinados productos y servicios. Y luego está la cuarta alternativa, y esta es la que hoy ha desvelado la primera ministra Theresa May. La cuarta alternativa es Canadá. Es decir, yo no soy la Unión Europea, yo no soy Europa, yo soy un tercer país, como es Estados Unidos, como es Singapur o como es Japón, pero yo quiero comerciar libremente con vosotros y por lo tanto vamos a empezar a negociar un tratado de libre comercio como el que está negociando la Unión Europea con Estados Unidos, el famoso TTIP, o como el que ya ha logrado alcanzar la Unión Europea con Canadá. Acaban de firmar hace poco un tratado de libre comercio. Ese es el modelo que ha señalado May. ¿Y es bueno, malo o regular? Bueno, yo discrepo con la primera afirmación de Manuel. Yo creo que se ha avanzado hoy. Yo creo que se ha avanzado en la dirección del punto 1 que ya ha dicho, lo de dar certidumbre, la máxima certidumbre posible durante el proceso del Brexit a los ciudadanos y las empresas y las instituciones. Yo creo que lo que hoy ha quedado claro es que el Reino Unido se va de la Unión Europea y que los ciudadanos votaron con los ojos abiertos, ha dicho la señora May, para dejar claro que hay aquí una responsabilidad del sistema democrático en esta decisión y una implicación. Segundo, que ella no va a hacer trampas a la voluntad popular, ni la va a intentar torcer, como algunos estaban sugiriendo que se hiciera utilizando o el Tribunal Supremo o el Parlamento, sino que ella dice, los británicos votaron por salir. Ella siempre habla de la zona económica, del libre, de la zona de mercado, ¿no? Del mercado único. Ella siempre habla del mercado único.
que se refiere a la Unión Europea, claro. Y dice, votaron por salir y lo que voy a hacer es conducir un proceso que le va a dar satisfacción a esa voluntad democrática, no la voy a torcer ni otra cosa. Yo creo que eso es muy importante y de hecho hoy la columnista de la BBC lo destacaba en una breve columna que ha escrito casi al mismo tiempo que se retransmitía, decía, es la primera vez en todos estos meses que alguien del gobierno nos dice que se va a respetar el resultado del referéndum, que es insólito. Es verdad que ese flanco May lo tenía muy complicado porque Boris Johnson le hace mucho daño cada vez que se sembraban dudas sobre eso, ¿no? Y Johnson ha estado pues apretando permanentemente respecto de la salida. Yo creo que en ese terreno eso es bueno. La noticia, bueno, pues confirma que efectivamente una parte de nuestra historia de la humanidad está llegando a su fin o está terminando de abrochar las últimas líneas, los últimos botones, los últimos pespuntes y está empezando a cambiar. Y yo creo que los isleños, los británicos como isleños, como buenos navegantes que son, han sido capaces de olfatear que el viento cambió y que incluso antes de que saliera el señor Trump, y de que vamos a entrar en una etapa, no sé cómo la llamaremos, de globalización mermada, o vete tú a saber, pero que vamos a vivir una etapa distinta. O sea, que das por hecho que el Parlamento británico naturalmente no va a echar para atrás ni le va a poner enmiendas a esa política. No, es que la convocatoria del Parlamento no va a ser para echar para atrás la decisión del referéndum, va a ser para aprobar o no aprobar el mecanismo de salida. Y decir si es un mecanismo bueno para el Reino Unido o si es un mecanismo malo para el Reino Unido. O sea, lo que va a aprobar es decir, efectivamente hemos alcanzado la mejor negociación posible con la Unión Europea bajo las condiciones que se han fijado, que es la de cumplir, la de ser una nación extranjera. Y luego cuando ella dice no nos vamos de Europa, se está refiriendo al concepto clásico inglés de Europa, el que tenía Wellington cuando vino a luchar a Waterloo, el que tenía Churchill cuando desembarcó en las playas francesas, que es la idea esa de que pertenecemos a Europa en un sentido histórico, en un sentido moral, en un sentido de sistemas de libertad. Pero no en un sentido político. Pero no en un sentido político, que es lo que odia y que ha sido la madre del Brexit, porque es ahí donde hicieron campaña Johnson y sus secuaces. Lo habéis explicado muy bien, señores. Muchas gracias. Don Manuel Llamas, hasta la próxima. Don John Muller, un saludo muy cordial. Muchas gracias. Hasta la próxima. Faltan, amigos, 13 minutos para que sean las 10, las 9 en Canarias. En casa de Herrero. Es Radio.